Hay silencios que pesan más que las palabras, y hay palabras que, una vez pronunciadas, destrozan años enteros en un solo instante. Recuerdo la tarde en que todo se quebró, el sol entraba oblicuo por las ventanas del salón, iluminando partículas de polvo suspendidas en el aire, y Laura me miraba con una frialdad que jamás había visto en sus ojos. No fue la rabia lo que me paralizó, sino la indiferencia calculada con la que pronunció aquellas palabras que aún resuenan en mi memoria como cristales rotos cayendo sobre baldosas. Marta desvió la mirada hacia la alfombra persa que habíamos comprado juntos en Marruecos, y en ese desvío comprendí que llevaba años siendo invisible en mi propia familia. Si esta historia te está tocando el corazón, te invito a suscribirte al canal para no perderte cómo continúa este relato. Me llamo Javier Mendoza, tengo 46 años, y durante 17 de ellos creí honestamente que había construido una familia. No por ingenuidad, sino porque invertí cada gramo de mi ser en hacerla real, mis mañanas, mis noches en vela, mis sueños pospuestos, mi paciencia infinita. Conocí a Marta Torres en el verano del 2006, en una terraza de Valencia donde yo celebraba el ascenso de un compañero de trabajo y ella intentaba olvidar un matrimonio recién naufragado. Era una mujer de 32 años con una tristeza elegante en los ojos y una niña de 5 años que la acompañaba a todas partes, aferrada a su mano como si temiera que el mundo pudiera arrebatarle lo único que le quedaba. Laura era entonces una criatura de ojos enormes y cabello castaño recogido en 2 coletas desparejas que Marta no sabía arreglar bien. Recuerdo que la niña me observaba con esa mezcla de curiosidad y recelo que tienen los niños heridos, esos que han aprendido demasiado pronto que los adultos pueden desaparecer sin avisar. Su padre biológico, un comercial de productos farmacéuticos llamado Roberto Estevez, se había marchado a Barcelona con una compañera de trabajo cuando Laura apenas tenía 3 años. Desde entonces, las visitas prometidas se volvieron llamadas esporádicas, las llamadas se convirtieron en felicitaciones de cumpleaños enviadas con 2 semanas de retraso, y finalmente todo quedó reducido a un silencio que Marta intentaba llenar trabajando dobles turnos como administrativa en una gestoría del centro. Durante los primeros meses, yo era simplemente el amigo de mamá, después el tío Javier, y con el tiempo, cuando Marta y yo decidimos casarnos en una ceremonia íntima en el Ayuntamiento de Valencia, me convertí en algo que nunca tuvo un nombre oficial pero que yo sentía con absoluta certeza, su padre. No en el papel, porque Roberto nunca renunció formalmente a la patria potestad aunque jamás pagara una pensión ni cumpliera un régimen de visitas, sino en cada gesto cotidiano que construye la paternidad real. Yo era quien la despertaba cada mañana con el aroma del cacao caliente que le preparaba exactamente como le gustaba, con 2 cucharadas de azúcar y un toque de canela. Yo era quien la acompañaba al colegio público Ramiro Solans, cargando su mochila rosa de princesas cuando ella insistía en que pesaba demasiado. Yo era quien asistía a las reuniones de padres donde los maestros me llamaban señor Torres, asumiendo naturalmente que compartíamos apellido, y yo jamás los corregía porque en mi corazón sí éramos familia. Marta observaba todo esto con una gratitud silenciosa que yo confundí durante años con amor profundo. Ahora entiendo que era alivio, el alivio de haber encontrado a alguien dispuesto a cargar con las responsabilidades que otro había abandonado. Ella trabajaba hasta tarde, agotada por las exigencias de un jefe que le pagaba poco y le exigía mucho, y yo había organizado mi vida entera alrededor de las necesidades de aquella familia que creía mía. Pedí traslado a un horario más flexible en la empresa de logística donde trabajaba como coordinador, renunciando a turnos nocturnos mejor pagados para poder estar presente cada tarde. Aprendí a peinar coletas, a preparar disfraces de última hora para festivales escolares, a descifrar los silencios de una niña que había aprendido a tragar sus miedos porque temía ser una carga. Recuerdo con claridad casi fotográfica la primera vez que Laura se cayó de la bicicleta en el parque de cabecera. Tenía 8 años y había insistido en que ya estaba lista para que le quitaran las rueditas de apoyo. Yo corrí detrás de ella durante 20 minutos, sujetando el sillín mientras ella pedaleaba con determinación feroz, hasta que finalmente la solté y la vi avanzar sola durante apenas 10 metros antes de perder el equilibrio. El golpe fue aparatoso, rodillas ensangrentadas, codo raspado, lágrimas inmediatas. La cargué hasta el banco más cercano mientras ella sollozaba contra mi pecho, y limpié sus heridas con la delicadeza torpe de quien nunca había tenido hijos propios pero estaba aprendiendo sobre la marcha a serlo todo para alguien. Cuando terminé de ponerle las tiritas de Bob Esponja que siempre llevaba en el bolsillo,
Ella me miró con esos ojos húmedos y dijo algo que guardé como un tesoro durante años, sin saber que un día se convertiría en cenizas. Tío Javier, eres el mejor papá que podría tener, aunque no seas mi papá de verdad. Entonces sonreí y le dije que los papás de verdad eran los que se quedaban, no los que aparecían en un papel. Creí en esas palabras con una fe absoluta. Los años pasaron con esa velocidad engañosa de la rutina feliz. Laura creció convirtiéndose en una adolescente de carácter fuerte y opiniones definidas, muy diferente a la niña tímida que había conocido. Yo estuve presente en cada etapa, en su primera menstruación, cuando Marta estaba de viaje visitando a su madre enferma en Murcia y tuve que explicarle con una torpeza conmovedora lo que estaba sucediendo, comprando compresas en la farmacia mientras la dependienta me miraba con esa mezcla de ternura y lástima reservada para padres solteros. Estuve en su graduación del instituto, aplaudiendo más fuerte que nadie cuando subió al escenario a recoger su título. Estuve la madrugada en que llegó llorando después de su primera decepción amorosa, un chico de 17 años llamado Adrián que la había besado el viernes y el lunes ya estaba con otra. Preparé té de tila y la escuché durante 3 horas hablar sobre la traición y la injusticia del mundo, y cuando finalmente se durmió en el sofá con la cabeza sobre mi hombro, sentí que todo lo que había renunciado en mi vida valía la pena por momentos como ese. Porque sí hubo renuncias, muchas. A los 34 años, cuando Marta y yo llevábamos apenas 2 años juntos, me ofrecieron una promoción importante en la sede de Madrid de mi empresa. Era el tipo de oportunidad que define carreras, un salario casi doble, un cargo de gerencia, un futuro prometedor. Pero Laura estaba en segundo de bachillerato, tenía sus amigas, su grupo de estudio, su vida construida en Valencia. La noche en que tuve que dar una respuesta, Marta me dijo algo que debió haberme advertido sobre lo que vendría: haz lo que creas mejor para ti, Javier. Nosotras nos apañaremos. No fue un ruego que me quedara, no fue siquiera una discusión sobre lo que era mejor para la familia. Fue una declaración de independencia emocional disfrazada de comprensión. Yo rechacé la oferta diciéndome que estaba eligiendo el amor sobre la ambición, sin entender que en las familias reales esas decisiones se toman juntos, se discuten, se pesan. Nunca me agradeció explícitamente que me quedara. Simplemente asumió que era lo natural, lo que yo debía hacer. Años después, cuando Laura entró en la Universidad de Valencia para estudiar Administración y Dirección de Empresas, vendí el SEAT Toledo del 98 que había heredado de mi padre. Era un coche antiguo pero impecable, que mi padre había cuidado durante 20 años antes de morir de un infarto cuando yo tenía 28. Cada vez que me sentaba al volante, sentía su presencia en el olor a cuero viejo y en el pequeño San Cristóbal que colgaba del retrovisor. Pero Laura quería estudiar en una universidad privada, más cara pero con mejores conexiones laborales según decía, y las becas no cubrían ni la mitad de la matrícula. Marta ganaba poco, yo ganaba lo suficiente para mantener la casa pero no para pagar 8.000 euros anuales de universidad. Así que vendí el Toledo por 5.000 euros a un coleccionista que lo quería restaurar, y con ese dinero y un préstamo personal que terminé de pagar hace apenas 2 años, cubrí el primer curso completo. Laura nunca supo que vendí el coche de mi padre para pagar su universidad. Marta lo sabía, estuvo presente cuando firmé los papeles de transferencia en la gestoría de un conocido, me vio guardar el San Cristóbal en un cajón de mi mesilla como quien entierra un pedazo de su historia, pero nunca se lo contó a su hija. Supongo que pensaba que era mi obligación, mi elección, mi problema. Y tal vez tenía razón en eso último. Era mi elección amar a una familia que biológicamente no me pertenecía, y las elecciones siempre tienen un precio que solo quien las toma puede comprender en toda su dimensión. Durante los 4 años de carrera universitaria, Laura vivió en casa mientras yo seguía manteniendo el mismo ritmo de siempre, trabajaba de lunes a viernes en la empresa de logística, donde después de rechazar Madrid me habían dado un puesto lateral que pagaba decentemente pero que jamás volvió a ofrecerme oportunidades de crecimiento real. Los fines de semana ayudaba con las tareas del hogar, hacía la compra grande en el Mercadona de la Avenida de las Cortes Valencianas, cocinaba paellas los domingos para la familia, y a veces, en las noches tranquilas cuando Marta ya dormía y Laura estudiaba en su habitación con los auriculares puestos, me sentaba en el balcón pequeño de nuestro piso de 3 habitaciones en Benimaclet y me preguntaba quién era yo más allá de mi función en aquella familia. No era una pregunta que naciera del resentimiento, al menos no entonces.
Era más bien una curiosidad filosófica, un asombro genuino ante la facilidad con la que había diluido mi identidad en la de ellos. Había dejado de quedar con mis amigos de toda la vida porque los horarios nunca coincidían y porque siempre había algo que hacer en casa. Había dejado de jugar al fútbol los sábados por la mañana, una tradición que mantenía desde los 18 años, porque ese era el momento en que Laura necesitaba que la llevara a sus clases de inglés en una academia del centro. Había dejado incluso de visitar con frecuencia a mi madre en Teruel, una mujer de 78 años que vivía sola en el piso donde me crié, porque los fines de semana eran el único tiempo que tenía para estar con Marta y Laura, y ellas rara vez querían acompañarme en esos viajes de 2 horas a un pueblo que consideraban aburrido y anticuado. Mi madre nunca se quejó abiertamente, pero recuerdo una conversación que tuvimos por teléfono 3 años antes de que todo estallara. Ella me había llamado para contarme que la habían operado de cataratas y que todo había salido bien, y yo me sentí inmediatamente culpable porque ni siquiera sabía que iba a entrar en quirófano. Cuando le pregunté por qué no me había avisado, respondió con esa voz cansada de quien ha aprendido a no esperar más de lo que recibe: no quería molestarte, hijo. Sé que tienes tu familia y tus responsabilidades. La vecina del cuarto me acompañó, fue muy amable. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono durante largos minutos, sintiendo un nudo en el pecho que no supe nombrar entonces pero que ahora reconozco como el primer síntoma de una enfermedad que llevaba años gestándose en silencio, la de haberme perdido a mí mismo en el camino de intentar ser imprescindible para otros. Fue durante el último año de carrera de Laura cuando conoció a Diego Ramírez, un chico de 22 años que estudiaba ingeniería informática en la misma universidad. Me lo presentó una tarde de abril. Llegaron juntos a casa tomados de la mano, y Laura tenía esa luz en los ojos que solo aparece cuando alguien descubre por primera vez que puede ser amado de manera romántica. Diego era educado, quizás demasiado correcto en sus modales, con ese tipo de cortesía estudiada que tienen los jóvenes que vienen de familias donde las formas importan más que los afectos. Su padre era notario en Castellón, su madre profesora de literatura en un instituto privado, y quedó claro desde la primera conversación que venía de un entorno económicamente más acomodado que el nuestro. No me cayó mal, eso sería injusto decirlo. Simplemente me pareció un chico joven enamorado de mi hija, porque así la llamaba ya sin titubeos en mi cabeza, mi hija. La forma en que la miraba parecía genuina, la forma en que la escuchaba cuando ella hablaba sobre sus planes profesionales mostraba interés real, y cuando me estrechó la mano con firmeza y me llamó señor Mendoza con respeto, sentí ese orgullo extraño y profundo que supongo sienten todos los padres cuando ven que sus hijos han elegido bien. Marta estaba encantada con Diego, especialmente con su familia. Después de aquella primera cena en casa de los Ramírez, un chalet adosado en una urbanización residencial de Castellón con jardín y piscina, Marta no dejó de comentar durante semanas lo elegante que era todo, lo educados que eran los padres de Diego, lo diferente que era ese ambiente al nuestro. Debí prestar atención a esos comentarios, al tono de admiración casi servil con que los pronunciaba, pero estaba demasiado ocupado siendo feliz por Laura para notar las grietas que ya empezaban a formarse. Grietas pequeñas, casi imperceptibles, como cuando la madre de Diego preguntó durante aquella cena a qué se dedicaba yo y al responder que trabajaba en logística, su expresión se congeló apenas un segundo en una mueca educada que traducía claramente: ¡qué decepción! O como cuando el padre de Diego, don Enrique Ramírez, un hombre de 58 años con ese tipo de seguridad que da el dinero heredado, me preguntó si tenía hijos propios y Marta se apresuró a explicar que Laura era su hija de un matrimonio anterior, y yo era su pareja actual, y noté como don Enrique asentía con una comprensión que parecía decir: ah, entonces no eres realmente el padre. Pero Laura me defendió esa noche, recuerdo perfectamente que lo hizo. Cuando salimos de casa de los Ramírez y caminábamos hacia el coche, ella me tomó del brazo y dijo algo que interpreté como amor y que ahora, con la distancia que dan los acontecimientos posteriores, entiendo que era más bien una aclaración conveniente para terceros: no dejes que te hagan sentir menos, Javier. Para mí eres más padre que ese hombre que me abandonó y que apenas sé cómo es su cara. En ese momento me emocioné, incluso creo que se me humedecieron los ojos mientras conducía de regreso a Valencia en la noche oscura de la autopista. No comprendí que había una diferencia abismal entre decir eres más padre que y decir eres mi padre. Una frase me comparaba con una ausencia, la otra me habría incluido en su identidad.
Pero yo estaba demasiado hambriento de migajas de reconocimiento como para distinguir entre ambas. Laura y Diego se comprometieron apenas 6 meses después de terminar sus respectivas carreras. Fue una pedida de mano formal, de esas que se organizan con familia presente y anillo de compromiso comprado en una joyería cara del centro de Valencia. Diego alquiló un reservado en un restaurante con vistas al puerto, invitó a sus padres y nos invitó a nosotros, y después de los postres se arrodilló frente a Laura con una caja de terciopelo azul que contenía un anillo de oro blanco con un diamante que debió costar al menos 3.000 euros. Laura lloró, dijo que sí entre sollozos felices, todos aplaudimos, y cuando Diego se acercó a mí después para pedirme formalmente la mano de mi hija, usando exactamente esas palabras, señor Mendoza, quiero pedirle formalmente la mano de su hija, sentí que todos esos años de entrega silenciosa habían valido absolutamente la pena. Esa misma noche, de regreso a casa, le dije a Marta que quería pagar la boda. No era una decisión impulsiva, la había estado considerando durante semanas desde que Laura me contó que Diego planeaba pedirle matrimonio. Había hecho cálculos, revisado mis ahorros, estudiado la posibilidad de pedir un préstamo si era necesario. Tenía guardados unos 25.000 euros que había ido ahorrando durante años, un dinero que en teoría era para nuestra jubilación pero que en mi cabeza siempre había estado destinado para algo importante relacionado con Laura, una emergencia médica, ayuda para comprar su primera casa, o precisamente esto, su boda. Marta me abrazó llorando cuando se lo dije, me llamó el hombre más generoso que había conocido en su vida, me besó con una intensidad que hacía meses no aparecía entre nosotros, y yo me sentí validado, necesario, imprescindible. Todos los roles que inconscientemente necesitaba ocupar para sentir que merecía el amor de aquella familia. Pero no me detuve en pagar solo la boda. Una semana después, cuando Laura y Diego nos visitaron para empezar a planificar la ceremonia, les dije que tenía una sorpresa para ellos. Había visto un piso de 2 habitaciones en venta en el barrio de Ruzafa, un barrio en plena transformación urbana que estaba volviéndose cada vez más cotizado. El piso costaba 180.000 euros, estaba recién reformado, tenía balcones con luz natural y estaba a 10 minutos andando del centro. Hablé con el banco, conseguí que me aprobaran una hipoteca si daba una entrada de 40.000 euros, y les propuse lo siguiente, yo daría esa entrada. Ellos se harían cargo de pagar la hipoteca mensual que sería más o menos lo mismo que pagarían de alquiler en cualquier sitio decente, y el piso estaría a nombre de ambos como regalo de bodas. Para conseguir esos 40.000 euros, tuve que usar mis 25.000 de ahorros y pedir un préstamo personal de 15.000 que pagaría en 5 años con intereses que sabía que eran abusivos pero que no me importaron en ese momento. Laura lloró de emoción. Me abrazó con una fuerza que me recordó a la niña pequeña que solía correr a mis brazos cuando llegaba del trabajo, y Diego me estrechó la mano con tanta gratitud que llegué a pensar que veía en mí algo parecido a un padre. Marta me miraba con los ojos brillantes, y esa noche, en la intimidad de nuestra habitación, me dijo que era el hombre más bueno que existía sobre la tierra, que Laura tenía una suerte inmensa de haberme tenido en su vida, y que ella no sabría cómo agradecerme todo lo que hacía por su hija. Por su hija. No por nuestra hija. Por su hija. No presté atención a ese detalle entonces. Los preparativos de la boda consumieron los siguientes meses con esa intensidad frenética que tienen los grandes acontecimientos que se saben irrepetibles. Laura había soñado desde niña con una ceremonia en la iglesia de San Nicolás, una joya del barroco valenciano en pleno centro histórico, seguida de un banquete en un casal antiguo reconvertido en salón de eventos a las afueras de la ciudad. Quería que todo fuera perfecto, las flores, la música, el menú, cada detalle cuidadosamente orquestado para crear un día memorable. Y yo, como llevaba haciendo durante 17 años, me dediqué a hacer posible cada uno de sus sueños. Contraté a la mejor wedding planner que encontré, una mujer eficiente llamada Cristina que cobraba 3.000 euros solo por coordinar el evento pero que prometía convertir la visión de Laura en realidad. Reservé el Casal de Marsalenes, un edificio señorial del siglo XVIII con jardines de naranjos y salones con frescos en los techos, que costaba 12.000 euros solo por el alquiler del espacio. El catering para 150 invitados, con menú de 5 platos y barra libre, sumaba otros 20.000 euros. Las flores que Laura quería, hortensias blancas y rosas David Austin importadas, añadían 4.000 más. La música,
un cuarteto de cuerda para la ceremonia y una banda de jazz para el banquete, otros 3.000. El fotógrafo y videógrafo profesional que Laura había visto en Instagram y que insistió en contratar, 5.000 euros. Las invitaciones diseñadas a medida en papel vegetal con caligrafía dorada, 800 euros. El vestido de novia que Laura se enamoró en una boutique exclusiva de Barcelona, 6.500 euros. Cada vez que sumaba mentalmente estas cifras, sentía un vértigo momentáneo, pero lo acallaba diciéndome que era una sola vez en la vida, que Laura merecía tener la boda de sus sueños, que un padre hace lo que sea necesario por la felicidad de su hija. Marta asistía conmigo a algunas de las reuniones con los proveedores, pero generalmente prefería que yo me encargara de los aspectos económicos mientras ella se centraba en los detalles estéticos junto a Laura. Hubo un momento, durante una reunión con el florista, en que el hombre se dirigió a mí preguntando si estaba seguro de querer gastar 4.000 euros en flores que durarían un solo día, y antes de que pudiera responder, Marta intervino con una risa nerviosa diciendo que su marido era demasiado generoso para su propio bien, y el florista me miró con esa mezcla de admiración y lástima que la gente reserva para los tontos magnánimos. Diego y su familia contribuyeron económicamente a algunos aspectos. Ellos pagaron la luna de miel, un viaje de 2 semanas a Tailandia que costaba unos 8.000 euros, y también se hicieron cargo del traje del novio, los anillos de boda y el coche de alquiler para el día de la ceremonia. Pero la diferencia era notable, y yo la sentía cada vez que don Enrique mencionaba con orgullo calculado cuánto estaban invirtiendo en el viaje, como si 8.000 euros fueran una fortuna equivalente a los más de 60.000 que yo estaba gastando entre la boda y la entrada del piso. En una ocasión, durante una cena conjunta de ambas familias para ultimar detalles, la madre de Diego, doña Carmen, comentó con aparente inocencia que era maravilloso como Marta y yo estábamos haciendo tanto esfuerzo para darle a Laura una boda digna de su nuevo estatus social, y aunque lo dijo sonriendo, el mensaje implícito era claro. Laura estaba ascendiendo de clase al casarse con Diego, y nosotros, su familia de origen, debíamos estirarnos más allá de nuestras posibilidades para estar a la altura de las circunstancias. Marta se sonrojó ante ese comentario, pero no dijo nada. Yo tampoco. Simplemente seguí cortando mi chuletón mientras sentía como algo dentro de mí se endurecía ligeramente, aunque no supe identificar exactamente qué era. Ahora lo sé. Era el principio de la lucidez, ese proceso doloroso mediante el cual empezamos a ver con claridad cosas que antes elegíamos mantener en la penumbra cómoda de la negación. Laura estaba radiante durante todos esos meses. La veía crecer en confianza, en seguridad, transformándose en una mujer que sabía exactamente lo que quería y cómo conseguirlo. A veces venía a casa a mostrarnos muestras de telas para los manteles, opciones de menú impresas en papel couché, bocetos de la distribución de mesas. Diego la acompañaba casi siempre, y los veía interactuar con esa complicidad de las parejas jóvenes que aún no han sido golpeadas por las desilusiones inevitables de la convivencia real. Él la trataba bien, eso era innegable, y aunque percibía en él cierta condescendencia heredada probablemente de su entorno familiar, quería creer que el amor que sentía por Laura era genuino y que con el tiempo aprendería a valorar también de dónde venía ella, la lucha que había significado para Marta criarla sola durante años, el esfuerzo que yo había hecho para darles estabilidad. 3 semanas antes de la boda, cuando ya todo estaba prácticamente organizado y confirmado, Laura vino a casa una tarde de martes sin Diego. Dijo que necesitaba hablar con nosotros sobre algunos detalles finales de la ceremonia. Nos sentamos los tres en el salón, el mismo donde años atrás habíamos visto películas de Disney en noches de viernes, donde habíamos celebrado sus cumpleaños con tartas caseras, donde habíamos tenido incontables conversaciones sobre todo y nada. Marta sirvió café, Laura sacó una carpeta con anotaciones, y durante media hora revisamos cuestiones logísticas, la hora exacta a la que debíamos llegar a la iglesia, el orden de entrada de los familiares, la distribución de asientos en el banquete. Entonces Laura cerró la carpeta, dejó la taza de café sobre la mesa con un cuidado excesivo, y hubo un silencio que duró apenas 3 segundos pero que a mí me pareció eterno. La conocía lo suficiente para saber que estaba reuniendo valor para decir algo difícil, y mi primer pensamiento fue que tal vez había algún problema con Diego, alguna duda de última hora sobre el matrimonio. Nunca imaginé lo que vendría a continuación.
Me miró directamente a los ojos con una expresión que nunca le había visto, una mezcla de determinación y algo que interpreté como incomodidad, y dijo con una voz clara que no temblaba: Javier, he estado pensando mucho sobre el día de la boda, sobre cómo quiero que sea, sobre qué significa para mí. Y necesito ser honesta contigo sobre algo. Hizo una pausa, respiró profundamente, y continuó: el mejor regalo que podrías darme es no aparecer en mi boda. No quiero que estés presente. Eres muy importante para mí, has hecho muchísimo por nosotras, pero no eres mi papá de verdad, y no quiero fingir delante de todos que lo eres. No quiero que me lleves del brazo al altar, no quiero que aparezcas en las fotos familiares, no quiero que la gente asuma que eres mi padre cuando no lo eres. Sería una mentira, y quiero que mi boda sea auténtica. El mundo se detuvo. Literalmente sentí como si el tiempo se congelara, como si el aire se volviera denso y respirable solo con esfuerzo consciente. La miré sin comprender, esperando que dijera algo más, que explicara que era una broma de mal gusto, que se riera y dijera que solo quería ver mi reacción. Pero sus ojos permanecieron serios, casi impacientes por mi respuesta. Busqué instintivamente la mirada de Marta, esperando que interviniera, que dijera algo, que defendiera los 17 años que llevábamos siendo familia, que le recordara a Laura quién la había criado realmente, quién había estado presente en cada momento importante de su vida mientras su padre biológico brillaba por su ausencia. Pero Marta miraba fijamente la taza de café entre sus manos, como si en el fondo de esa taza pudiera encontrar las palabras adecuadas que claramente no estaba dispuesta a pronunciar. Pasaron 5 segundos, 10, 15. El silencio era ensordecedor. Finalmente, Marta levantó la vista, me miró con algo parecido a la compasión, y murmuró con una voz apenas audible: tal vez Laura tiene razón, Javier. Tal vez sería mejor respetar sus deseos. Es su día, después de todo. No queremos que se sienta incómoda en su propia boda. Esas palabras me atravesaron como cristales afilados. No fue solo lo que dijo, sino como lo dijo, con esa resignación cansada de quien ha tomado una decisión incómoda pero necesaria. En ese momento comprendí algo fundamental que había estado negando durante años: para Marta, yo había sido siempre una solución conveniente, no una elección apasionada. Fui el hombre que apareció en el momento adecuado para asumir responsabilidades que otro había abandonado, el que trabajaba y proveía y cuidaba mientras ella intentaba mantener a flote una vida que amenazaba con hundirse. Y Laura, la niña que había acogido en mi corazón como si fuera mi propia sangre, me veía exactamente igual, como alguien útil, generoso, incluso querido, pero fundamentalmente externó a su verdadera identidad familiar. No grité, no lloré, no supliqué. Simplemente asentí con la cabeza, me puse de pie con una calma que me sorprendió a mí mismo, y dije con una voz que sonaba ajena a mis oídos: entiendo. Gracias por ser honesta. Laura pareció aliviada, incluso sonrió ligeramente como si acabara de quitarse un peso de encima, y añadió algo sobre cómo agradecía que lo entendiera, sobre cómo seguiría siendo importante en su vida pero desde otro lugar, sobre cómo esto no cambiaba el cariño que me tenía. Pero yo ya no escuchaba. Salí del salón, me metí en nuestro dormitorio, cerré la puerta con seguro, y me senté en el borde de la cama mientras la realidad de lo que acababa de suceder empezaba a asentarse en mi conciencia como plomo fundido. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo en la oscuridad, escuchando la respiración de Marta a mi lado, una mujer que no había dicho una sola palabra en mi defensa, que no había cuestionado la crueldad implícita en lo que su hija acababa de pedirme. Repasé mentalmente cada decisión que había tomado en los últimos 17 años, la promoción rechazada, el coche de mi padre vendido, las visitas a mi madre espaciadas hasta volverse esporádicas, los ahorros gastados, las noches en vela cuidando fiebres y miedos, los sueños propios pospuestos indefinidamente. Y comprendí con una claridad brutal que todo ese tiempo había estado construyendo un castillo sobre arena, creyendo que el amor y la entrega generarían inevitablemente reciprocidad, sin entender que algunas personas toman todo lo que les das y aún así te consideran prescindible cuando ya no te necesitan. Cuando amaneció, yo era un hombre diferente. El sol entraba oblicuo por las persianas mal cerradas, dibujando líneas de luz sobre las sábanas arrugadas. Marta dormía a mi lado con esa respiración profunda de quien no carga culpas que le impidan descansar,
y yo permanecía inmóvil mirando el techo, sintiendo como algo fundamental se había roto dentro de mí durante la noche. No era rabia lo que sentía, o al menos no solo eso. Era una especie de despertar doloroso, como cuando sales de un cine después de una película larga y la luz del día te golpea los ojos obligándote a ver la realidad sin los filtros reconfortantes de la ficción. Me levanté sin hacer ruido, me duché con agua casi fría para despejar la niebla mental, y me vestí con la ropa que tenía preparada para ir al trabajo. Era miércoles, un día normal en apariencia, pero yo sabía que nada volvería a ser normal. Preparé café solo para mí, algo que nunca hacía porque siempre preparaba para los dos, y salí de casa sin despertar a Marta, sin dejar una nota explicativa como solía hacer cuando me iba temprano. En el coche, conduciendo hacia mi oficina, llamé al trabajo y pedí el día libre alegando un asunto personal urgente. Mi jefa, una mujer pragmática llamada Isabel que llevaba 10 años en la empresa, aceptó sin hacer preguntas porque en 17 años de trabajo jamás había faltado sin causa justificada. En lugar de ir a la oficina, conduje hasta el despacho de Ricardo Molina, un abogado especializado en derecho de familia que había conocido años atrás en una cena de antiguos compañeros de instituto. Nos habíamos mantenido en contacto esporádico, el tipo de amistad superficial que se reduce a felicitaciones de cumpleaños por redes sociales y encuentros casuales cada 2 años. Le llamé desde el aparcamiento de su bufete, un edificio moderno en la avenida del Cid, y le pregunté si podía atenderme con urgencia. Algo en mi voz debió alertarle porque canceló su reunión de las 10 y me recibió inmediatamente en su despacho, un espacio minimalista con ventanales que daban a la ciudad y estanterías llenas de códigos legales encuadernados en piel. Le conté todo sin adornos ni autocompasión, los 17 años, la boda que estaba pagando, el piso que había dado de entrada, la conversación del día anterior. Ricardo me escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales en un bloc amarillo, y cuando terminé se recostó en su silla de cuero con una expresión que mezclaba profesionalidad y algo parecido a la tristeza. Me preguntó si tenía documentación que probara mi paternidad legal sobre Laura, y cuando le dije que no, que nunca había adoptado formalmente a la niña porque su padre biológico no renunciaba a la patria potestad aunque tampoco la ejerciera, asintió con gesto sombrío. Me explicó entonces algo que yo sabía en teoría pero que nunca había querido enfrentar en la práctica: legalmente, yo no era nada para Laura. No tenía derechos sobre ella, no aparecía en ningún documento oficial como su tutor o padre, y aunque hubiera dedicado casi 2 décadas a criarla, a ojos de la ley era simplemente el marido de su madre. Esto significaba, continuó Ricardo eligiendo cuidadosamente sus palabras, que tampoco tenía obligaciones legales hacia ella. El dinero que había gastado en su educación, en su manutención, en sus caprichos y necesidades, había sido voluntario, un acto de generosidad que la ley no reconocería como inversión reclamable ni como prueba de paternidad de facto. Sin embargo, añadió Ricardo inclinándose hacia adelante con los codos sobre el escritorio, si tenía derechos absolutos sobre mi propio patrimonio. El piso que había dado de entrada para Laura y Diego, aunque ellos lo ocuparían y pagarían la hipoteca, legalmente seguía a mi nombre porque el proceso de transferencia de propiedad aún no se había completado. Yo era el titular de la hipoteca, el propietario registral, y por tanto podía cancelar la operación en cualquier momento antes de la firma definitiva ante notario, que estaba programada para 2 semanas después de la boda. La casa donde vivíamos Marta y yo era propiedad compartida al 50% desde nuestro matrimonio, pero yo podía venderla si ella accedía, o solicitar mi parte en caso de separación. Y respecto a la boda, dado que todos los contratos estaban firmados a mi nombre y con mis datos bancarios como pagador, técnicamente yo podía cancelar cada uno de ellos, aunque probablemente perdería los anticipos ya pagados. Escuché todo esto con una calma artificial que me sorprendió. Le pregunté a Ricardo cuánto perdería si cancelaba cada contrato de la boda, y él hizo algunos cálculos rápidos basándose en las cláusulas estándar de este tipo de servicios, probablemente un 30% del total, unos 20.000 euros que ya no recuperaría pero que me ahorrarían los otros 40.000 que faltaban por pagar. Le pregunté qué pasaría si pusiera en venta nuestra casa, y él explicó que en el mercado actual, dada la ubicación del piso y su estado de conservación, probablemente encontraría comprador en menos de un mes si ponía un precio competitivo. Le pregunté, finalmente, si todo esto era legalmente posible,
si podía hacerlo sin consecuencias jurídicas, y Ricardo asintió lentamente mientras me miraba con una mezcla de preocupación profesional y curiosidad humana. Me preguntó entonces si estaba seguro de lo que estaba considerando, si no prefería tomarme unos días para pensarlo, para hablar con Marta, para intentar una conversación más profunda con Laura. Le respondí con una pregunta que me había hecho a mí mismo durante toda la noche: si después de 17 años entregándome completamente a una familia, la hija me pedía que no existiera en el momento más importante de su vida y la madre no decía absolutamente nada para impedirlo, ¿qué me quedaba exactamente por salvar? Ricardo no supo qué responder a eso. Simplemente asintió y me dijo que me apoyaría en lo que decidiera hacer, que preparara los documentos necesarios según mis instrucciones. Salí de su despacho 2 horas después con un plan claro y una sensación de poder que hacía años no experimentaba. No era un poder destructivo ni vengativo, era algo más fundamental, el poder de decidir sobre mi propia vida, de poner límites, de decir basta. Durante 17 años había operado bajo la premisa de que si daba suficiente, amaba suficiente, sacrificaba suficiente, eventualmente sería visto como imprescindible. Había confundido generosidad con compra de afecto, entrega con garantía de permanencia. Y Laura, con la crueldad honesta que a veces tienen los jóvenes, me había mostrado la verdad que Marta nunca tuvo el valor de decirme: yo era útil, conveniente, incluso querido, pero fundamentalmente reemplazable. Los siguientes 10 días fueron de una eficiencia mecánica que no sabía que poseía. Contraté a una agencia inmobiliaria reputada, puse la casa en venta con un precio ligeramente por debajo del mercado para asegurar una venta rápida, y en 48 horas tuve 3 ofertas serias. Acepté la de un matrimonio joven que ofrecía pago al contado y cierre en una semana, sin condiciones ni contingencias. Llamé uno por uno a cada proveedor de la boda, el casal, el catering, el fotógrafo, la florista, la wedding planner, la banda de música. A todos les expliqué que por motivos personales debía cancelar el evento, acepté las penalizaciones económicas sin rechistar, y en 2 días había deshecho en llamadas telefónicas lo que había tardado meses en construir. Marta durante todo este tiempo me veía ir y venir con una expresión cada vez más preocupada. Me preguntaba qué estaba haciendo, por qué había agentes inmobiliarios visitando la casa con posibles compradores, por qué llegaban notificaciones del banco sobre cancelaciones de transferencias. Yo le respondía con evasivas, diciéndole que estaba reorganizando algunas cosas, resolviendo asuntos pendientes, que después hablaríamos con calma. Ella parecía intuir que algo grave estaba sucediendo, pero no se atrevía a confrontarme directamente, como si temiera que hacer las preguntas correctas trajera respuestas que no estaba preparada para escuchar. Laura, por su parte, estaba completamente ajena a todo. La vi 2 veces durante esa semana, vino a casa a recoger unas cosas para el piso donde pronto se mudaría con Diego, y me habló con esa cordialidad distante que se usa con conocidos agradables pero no especialmente cercanos. Me comentó sobre los últimos detalles de la boda, sobre lo emocionada que estaba, sobre cómo Diego y ella ya habían empezado a comprar muebles para su nuevo hogar. No mencionó nuestra conversación anterior, no preguntó cómo me sentía respecto a su petición, simplemente asumió que yo había aceptado mi lugar relegado en su vida con la misma mansedumbre con que había aceptado todo lo demás durante años. El jueves de esa semana llamé al banco y cancelé formalmente la compra del piso de Ruzafa. El proceso fue sorprendentemente simple: firmé unos documentos, acepté perder los 3.000 euros de gastos de gestoría ya pagados, y en 24 horas el piso volvió al mercado y mis 40.000 euros de entrada fueron devueltos a mi cuenta. Con ese dinero más lo que obtendría de la venta de la casa, tendría aproximadamente 120.000 euros líquidos, suficiente para empezar una vida completamente nueva en cualquier lugar que eligiera. El viernes por la tarde, 5 días antes de la fecha en que debía celebrarse una boda que ya no existía, firmé la escritura de venta de nuestra casa. El matrimonio comprador era encantador, una pareja de 30 años con un bebé de 6 meses que miraban cada rincón del piso con ilusión genuina. Me preguntaron si habíamos sido felices allí, y les dije la verdad: durante mucho tiempo creí que sí. Les entregué las llaves, estreché sus manos, y salí del notario sintiendo algo parecido al vértigo que debe sentir alguien cuando corta amarras que lo ataban a un muelle y de repente se encuentra a la deriva en mar abierto. Esa misma noche, cuando Marta llegó del trabajo, encontró la casa prácticamente vacía.
Yo había contratado una empresa de mudanzas express que en 6 horas había empaquetado y trasladado todas mis pertenencias a un almacén de alquiler. Los muebles compartidos seguían allí porque legalmente le correspondían a ella tanto como a mí, pero había desaparecido todo lo que era inequívocamente mío, mi ropa, mis libros, las fotos de mi familia, el San Cristóbal de mi padre que guardaba en la mesilla, mis documentos personales, mis pequeños tesoros acumulados durante años. Marta entró al piso llamándome con voz cada vez más alta y alarmada. Me encontró en la cocina, sentado en una de las 2 sillas que quedaban junto a la mesa donde habíamos compartido miles de comidas. Sobre esa mesa había un sobre blanco, y junto a él, 2 cheques bancarios certificados. Me miró con los ojos muy abiertos, con ese pánico que aparece cuando alguien empieza a entender que ha perdido algo importante pero aún no sabe exactamente qué ni cómo recuperarlo. Me preguntó qué estaba pasando, qué había hecho, porque la casa estaba vacía. Le respondí con una calma que me costó años de dolor construir: he vendido la casa. Los nuevos dueños toman posesión el lunes. He cancelado la boda, todos los proveedores han sido notificados. He cancelado la compra del piso de Laura y Diego, el dinero de la entrada me ha sido devuelto. Y he dejado algo para vosotras en ese sobre. Marta se dejó caer en la silla frente a mí como si las piernas no pudieran sostenerla. Estaba pálida, temblando ligeramente, mirando alternativamente el sobre y mi cara como si no pudiera procesar la información que acababa de recibir. Le expliqué entonces, con una voz sin inflexiones emocionales, lo que contenía el sobre. Uno de los cheques era por la cantidad exacta que había dado de entrada para el piso de Ruzafa, 40.000 euros que ahora Laura podría usar como quisiera, tal vez para dar entrada a otro piso más modesto, tal vez para amueblar un apartamento de alquiler. Esa ya no era mi decisión. El segundo cheque era por 25.000 euros, la mitad aproximada de lo que habría costado reorganizar una boda sencilla si ellas decidían hacerlo, o simplemente dinero para que empezaran su vida matrimonial sin la carga de una deuda conmigo. Marta intentó hablar pero solo salieron sonidos incoherentes, un balbuceo de shock y negación. Finalmente logró articular una pregunta: ¿por qué? ¿Cómo podía hacerles esto? ¿Cómo podía ser tan cruel después de todo lo que habíamos vivido juntos? Y fue entonces cuando saqué del bolsillo de mi camisa la carta que había escrito y reescrito durante 3 noches, la coloqué sobre la mesa junto a los cheques, y le dije que ahí estaba explicado todo lo que necesitaba saber. Me puse de pie, tomé la chaqueta que había dejado sobre el respaldo de la silla, y caminé hacia la puerta. Marta se levantó de un salto gritando que no podía irme así, que teníamos que hablar, que Laura no sabía nada de esto y se volvería loca cuando se enterara. Me detuve en el umbral sin darme la vuelta y le dije algo que había estado gestándose en mi interior durante días: durante 17 años ustedes decidieron cuál era mi lugar en esta familia. Ahora yo decido cuál es mi lugar en mi propia vida. Los cheques son para que no me deban nada y yo tampoco les deba nada. La carta explica el resto. No voy a cambiar de opinión, Marta. No voy a volver. Salí del piso mientras ella seguía llamándome. Bajé las escaleras sintiendo que cada escalón me alejaba no solo de ese edificio sino de una versión de mí mismo que ya no reconocía ni respetaba, y subí a mi coche donde ya tenía una maleta con lo esencial para las próximas semanas. Arranqué el motor sin mirar hacia las ventanas del que había sido mi hogar, y conduje hacia el hotel céntrico donde había reservado una habitación hasta decidir mi próximo movimiento. En esa habitación anónima, sentado en una cama que no tenía memoria de años compartidos, recibí 14 llamadas de Marta en las siguientes 2 horas. No respondí ninguna. Recibí 6 mensajes de Laura, cada uno más histérico que el anterior, pasando de la confusión a la rabia y finalmente a algo parecido al ruego. Tampoco respondí. Apagué el teléfono, me serví un whisky del minibar, y por primera vez en 17 años me permití sentir algo que había estado reprimiendo sistemáticamente: la libertad absoluta de no tener que ser útil para nadie más que para mí mismo. Los primeros días en aquel hotel anónimo del centro de Valencia fueron extraños, casi surrealistas, como si hubiera entrado en una dimensión paralela donde las reglas que habían gobernado mi existencia durante casi 2 décadas súbitamente dejaran de aplicarse. Me despertaba por las mañanas sin el peso automático de responsabilidades ajenas, sin la necesidad de preparar desayunos para otros, sin consultar calendarios compartidos ni organizar mi tiempo en función de necesidades que no eran las mías.
Al principio esa libertad me producía vértigo, una especie de ansiedad existencial que me hacía revisar compulsivamente el teléfono apagado como si esperara encontrar instrucciones sobre cómo ser yo mismo sin la mediación de una familia que me definía por mi utilidad. Pasé esos primeros 3 días prácticamente encerrado en la habitación 212 del Hotel Sorolla, un establecimiento de 4 estrellas con moqueta beige y cortinas pesadas que bloqueaban la luz del Mediterráneo. Comía lo mínimo, generalmente bocadillos comprados en una tienda 24 horas cercana, y dedicaba horas enteras a mirar el techo mientras procesaba la magnitud de lo que había hecho. No me arrepentía, eso lo tenía claro con una certeza casi física, pero sí sentía una especie de duelo anticipado por la vida que había imaginado y que nunca sería real, Laura caminando del brazo de alguien hacia el altar, pero ese alguien no siendo yo, nietos hipotéticos que llamarían abuelo a un fantasma llamado Roberto que nunca había estado presente, cenas navideñas donde mi silla estaría vacía y nadie se preguntaría realmente por qué. El cuarto día encendí el teléfono. Había 143 llamadas perdidas, 86 de Marta, 32 de Laura, 15 de números desconocidos que asumí eran Diego o los padres de este, y 10 de mi madre en Teruel, que evidentemente había sido informada de la situación por Marta en un intento desesperado de presionarme a través de la única familia de sangre que me quedaba. Había también 78 mensajes de texto, 22 notas de voz, y un correo electrónico de 3 páginas de Laura que empezaba con "No entiendo cómo pudiste hacernos esto" y terminaba con "Nunca te voy a perdonar lo que nos has hecho". Leí ese correo 3 veces, buscando entre sus líneas algún atisbo de autoconsciencia, alguna pista de que Laura comprendía la conexión directa entre pedirme que no existiera en su boda y mi decisión de efectivamente dejar de existir en su vida. Pero no había nada de eso. Todo el mensaje era una letanía de reproches centrados en lo inconveniente de mi decisión, como se suponía que iba a explicarle a los invitados que la boda estaba cancelada, cómo iba a mirar a los ojos a Diego después de prometerle una casa que ya no existía, cómo podía yo ser tan egoísta de arruinar el día más importante de su vida solo porque mis sentimientos estaban heridos. Ni una sola vez usó las palabras "lo siento". Ni una sola vez reconoció que tal vez, solo tal vez, había algo profundamente hiriente en pedirle a alguien que ha sido tu padre en todo excepto en el nombre que desapareciera del momento más significativo de tu existencia. Los mensajes de Marta seguían un patrón diferente pero igualmente revelador. Los primeros eran de shock y súplica: "Javier, por favor, llámame, necesitamos hablar, esto no puede quedar así". Después venía la negociación: "Entiendo que estés dolido, pero podemos solucionarlo, Laura está dispuesta a hablar contigo, a reconsiderar lo que dijo". Luego la culpabilización: "¿Cómo puedes hacerle esto a una niña que te ha querido como a un padre? ¿Dónde está el hombre generoso que conocí?". Y finalmente, cuando ninguna de esas estrategias obtuvo respuesta, llegó la rabia: "Eres un cobarde, Javier. 17 años fingiendo ser bueno y a la primera dificultad abandonas todo como un niño caprichoso". Ese último mensaje me hizo sonreír con amargura. Era fascinante cómo en su narrativa yo era el que abandonaba, cuando durante 17 años había sido el único incapaz de abandonar nada ni a nadie. Había sido yo quien permaneció cuando cualquier otra persona con un mínimo de amor propio habría notado las señales de ser tolerado más que celebrado. Había sido yo quien siguió dando cuando ya no quedaba reciprocidad que justificara la entrega. Y ahora que finalmente había encontrado la dignidad suficiente para marcharme de un lugar donde no me querían, resultaba que yo era el abandónico, el egoísta, el cobarde. Escuché una de las notas de voz de Laura, la más larga, grabada aparentemente en un momento de colapso emocional. Entre sollozos me decía que Diego estaba reconsiderando el matrimonio, que la familia de él la miraba con lástima y decepción, que todos los invitados hablaban de ella como la novia abandonada cuya boda había sido cancelada de manera escandalosa. Me decía que había tenido que devolver regalos, cancelar la luna de miel, enfrentar la humillación social de explicar una y otra vez lo sucedido. Y en medio de todo ese tsunami de autocompasión, pronunció una frase que cristalizó perfectamente todo lo que estaba mal en nuestra relación: "Nunca creí que fueras capaz de lastimarme así, Javier. Siempre fuiste tan bueno, tan complaciente, pensé que podía contar contigo para lo que fuera". Ahí estaba, desnuda y brutal, la expectativa de que mi bondad era sinónimo de disponibilidad infinita, que ser complaciente significaba no tener límites,
Que ella podía contar conmigo para cualquier cosa incluyendo aceptar mi propia invisibilidad si eso la hacía sentir más cómoda. Durante años yo había confundido esa expectativa con amor, cuando en realidad era otra cosa completamente distinta, era la certeza de tener un recurso inagotable que nunca reclamaría nada a cambio. El quinto día llamé a mi madre. Ella contestó al primer tono con una voz tensa de preocupación. Me preguntó dónde estaba, si me encontraba bien, qué había pasado exactamente porque Marta la había llamado diciendo cosas confusas sobre una pelea, una boda cancelada, una ruptura. Le conté todo, sin dramatismos ni adornos, simplemente los hechos en orden cronológico, 17 años criando a Laura, la petición de que no asistiera a su boda, el silencio cómplice de Marta, mi decisión de cancelar todo y marcharme. Hubo un silencio largo después de que terminé de hablar, y luego mi madre dijo algo que no esperaba: hijo, debiste hacer esto hace años. Te he visto consumirte en esa familia, olvidarte de ti mismo, de tus sueños, incluso de mí. Cada vez que te sugería que tal vez estabas dando demasiado, me decías que yo no entendía, que así funcionaba el amor. Pero el amor no es unilateral, Javier. El amor es correspondido o es otra cosa, lástima quizás, o costumbre, o conveniencia, pero no amor. Las palabras de mi madre me golpearon con la fuerza de una verdad que llevaba años esperando ser pronunciada en voz alta. Ella había visto lo que yo me negaba a ver, había intuido desde su sabiduría de mujer mayor que aquella familia me consumía más de lo que me nutría. Y yo, en mi arrogancia de creer que el amor se ganaba con esfuerzo y sacrificio, había ignorado sus advertencias sutiles, sus silencios preocupados cada vez que mencionaba algún nuevo sacrificio hecho en nombre de Laura o Marta. Le pregunté a mi madre qué debía hacer ahora, y ella respondió con una pregunta que cambiaría el rumbo de todo: ¿qué es lo que siempre quisiste hacer pero nunca hiciste porque estabas demasiado ocupado siendo lo que otros necesitaban que fueras? La respuesta llegó inmediatamente a mi mente, clara como agua de manantial: siempre había querido vivir cerca del mar, no el mar ruidoso y turístico de las playas valencianas, sino el mar más salvaje y solitario del norte, la costa cantábrica que había visitado una sola vez a los 25 años y que me había dejado una nostalgia permanente. Siempre había querido escribir, llenar cuadernos con observaciones y reflexiones que durante años había garabateado en márgenes de agendas de trabajo sin darles importancia real. Siempre había querido aprender a tocar el piano, un instrumento que me fascinaba desde niño pero que nunca había estudiado porque no había tiempo. Siempre había algo más urgente, alguien más necesitado de mi atención y recursos. Esa conversación con mi madre fue el catalizador que necesitaba. Al día siguiente salí por primera vez del hotel con un propósito claro. Desayuné en una cafetería del centro, un lugar luminoso donde me senté junto a la ventana y observé a la gente pasar mientras tomaba un café que nadie me había pedido que preparara. Después caminé hasta una librería y compré 3 cuadernos de papel grueso y 2 bolígrafos de buena calidad. En una tienda de informática adquirí un portátil nuevo, delgado y potente, una herramienta de trabajo para una vida que aún estaba por definirse pero que sabía sería diferente. Y finalmente, en una agencia de viajes, reservé un billete de tren para Santander con salida en 3 días, solo ida, sin fecha de retorno. Durante esos 3 días de espera contesté por primera vez a Marta. Le envié un mensaje de texto, breve y definitivo: no voy a cambiar de opinión. El dinero que dejé es más que suficiente para que rehagan sus planes si lo desean. Necesito que respetes mi decisión de separarme y construir una vida propia. Iniciaré los trámites de divorcio en las próximas semanas. No hay nada más que hablar. Apagué el teléfono inmediatamente después de enviarlo, sin esperar respuesta, sin dar oportunidad a la negociación o al drama. También escribí una segunda carta, esta vez dirigida exclusivamente a Laura, más larga y detallada que la que había dejado en la cocina vacía. En ella le explicaba sin rencor pero con honestidad absoluta cómo me había sentido durante todos esos años, el orgullo inmenso de verla crecer, la alegría genuina de cada uno de sus logros, pero también la soledad de amar sin ser completamente correspondido, la tristeza de ser tolerado más que integrado, la revelación dolorosa de que mi amor había sido conveniente pero no indispensable. Le escribí que no esperaba que lo entendiera ahora, que tal vez nunca lo entendería, pero que algún día, cuando ella misma tuviera hijos o cuando la vida le enseñara sobre reciprocidad y límites, quizás recordaría este episodio con otros ojos.
Le deseaba felicidad sincera con Diego, le agradecía los momentos buenos que habíamos compartido, y le decía que la perdonaba por la crueldad involuntaria de su petición, pero que yo también necesitaba perdonarme a mí mismo por haber aceptado durante tanto tiempo un lugar secundario en una historia que yo creía protagonizar. Metí esa carta en un sobre, lo sellé, y lo dejé en recepción del hotel con instrucciones de que lo enviaran por correo certificado a la dirección de Marta. No quería entregarla en persona, no quería crear una oportunidad para la confrontación o el melodrama. Quería simplemente cerrar ese capítulo con la mayor dignidad posible y comenzar a escribir uno nuevo donde yo fuera el autor principal, no un personaje secundario en la narrativa de otros. El día del viaje, mientras hacía mi maleta definitiva con las pocas pertenencias que había recuperado del almacén, recibí una última llamada de un número desconocido que decidí contestar por pura intuición. Era Diego. Su voz sonaba tensa, incómoda, como alguien que ha sido obligado a hacer una llamada que preferiría evitar. Me dijo que Laura estaba destrozada, que no comía ni dormía bien desde que me había marchado, que tal vez yo no entendía el daño que estaba causando con mi decisión. Le interrumpí con calma y le pregunté si Laura le había contado exactamente lo que me había dicho 3 semanas atrás, si sabía que ella me había pedido explícitamente que no asistiera a su boda porque yo no era su padre real. Hubo un silencio revelador. Evidentemente Laura le había contado una versión editada de los acontecimientos, probablemente presentándose como víctima de un abandono incomprensible más que como instigadora de una exclusión deliberada. Le conté entonces la versión completa, sin adornos ni exageraciones, simplemente los hechos, lo que Laura había dicho, el silencio de Marta, mi decisión de honrar esa petición de la única manera que preservaba mi dignidad. Diego escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, suspiró largamente antes de decir algo que me sorprendió. No sabía eso, Javier. Laura me dijo que habían tenido una discusión sobre los preparativos de la boda, que tú te habías ofendido por algo menor y habías reaccionado de forma desproporcionada. Si lo que me cuentas es verdad, entonces entiendo mejor tu decisión. No la comparto, pero la entiendo. Le agradecí la honestidad y le deseé suerte genuina. Le dije que Laura era una buena chica con un corazón noble, pero que había crecido con ciertas cegueras emocionales que probablemente venían de haber normalizado la ausencia de su padre biológico compensándola con mi presencia incondicional. Le aconsejé, si realmente amaba a Laura y planeaba construir una vida con ella, que estableciera límites claros desde el principio, que no cometiera mi error de confundir amor con complacencia infinita. Él agradeció el consejo con voz emocionada, y nos despedimos cordialmente, dos hombres que amaban a la misma mujer desde lugares muy diferentes de su vida. El tren a Santander salió puntual de la estación de Valencia Joaquín Sorolla a las 9:37 de la mañana de un martes luminoso de finales de mayo. Encontré mi asiento junto a la ventana, guardé la maleta en el compartimento superior, y mientras el tren aceleraba alejándose de la ciudad donde había vivido durante casi 2 décadas, sentí algo inesperado, no tristeza, no rabia, sino una ligereza casi física, como si durante años hubiera estado cargando un peso invisible que finalmente había depositado en el suelo. El viaje duró casi 8 horas con un transbordo en Madrid. Pasé ese tiempo mirando el paisaje cambiar de los naranjos valencianos a las llanuras castellanas y finalmente a las montañas verdes del norte, y en algún momento saqué uno de los cuadernos nuevos y empecé a escribir. No un diario, no una carta, sino simplemente observaciones sobre todo lo que veía y sentía, la pareja de ancianos que discutía amablemente sobre dónde bajar, el niño que dibujaba dinosaurios en un cuaderno similar al mío, la luz cambiante del atardecer sobre los campos de Castilla. Descubrí con sorpresa que escribir sin propósito utilitario, sin la presión de comunicar algo específico a alguien específico, me producía un placer casi sensual, una conexión con una parte de mí mismo que había estado dormida durante años. Llegué a Santander cuando oscurecía, con las luces de la ciudad reflejándose en la bahía como promesas de una vida aún sin forma definida. Tomé un taxi hasta un pequeño hotel en El Sardinero que había reservado por internet, un establecimiento familiar con vistas al Cantábrico. Esa primera noche en el norte, me quedé en el balcón de mi habitación escuchando el rugido constante de las olas contra las rocas, un sonido que ahogaba cualquier pensamiento persistente sobre el pasado. Y por primera vez en semanas, tal vez en años, dormí profundamente sin soñar con responsabilidades incumplidas o afectos mal correspondidos. Los siguientes 2 meses en Santander fueron de reconstrucción silenciosa.
Alquilé un apartamento pequeño en el barrio de Puerto Chico, un estudio luminoso con un balcón desde donde veía el puerto deportivo y, más allá, la inmensidad del mar. Encontré trabajo en una empresa de consultoría logística, un puesto menos remunerado que mi anterior empleo pero con horarios flexibles que me permitían tener vida propia. Me inscribí en clases de piano en un conservatorio que ofrecía cursos para adultos, y cada martes y jueves por la tarde me sentaba frente a un teclado con la torpeza de un principiante de 46 años, aprendiendo escalas y piezas sencillas con una paciencia que nunca supe que poseía. Compré una bicicleta de segunda mano y los domingos recorría la costa, desde Santander hasta pueblos pequeños como Somo o Suances, lugares donde el turismo aún no había devorado completamente la autenticidad local. Conocí gente nueva en contextos que nada tenían que ver con mi vida anterior, una profesora de piano llamada Beatriz que me invitó a cafés después de clase y con quien hablaba de música y literatura sin que ninguno de los dos arrastrara expectativas románticas, un grupo de ciclistas veteranos que me acogieron en sus rutas matutinas de sábado sin preguntarme sobre mi pasado, el dueño de la librería de viejo donde compraba novelas usadas cada semana, un hombre de 60 años llamado Marcos que me recomendaba autores que nunca había leído y con quien tuve conversaciones profundas sobre el arte de empezar de nuevo. Durante esos meses mantuve el teléfono encendido pero bloqueé los números de Marta y Laura. Sabía por mi abogado Ricardo, con quien mantenía contacto regular para gestionar el divorcio, que Marta había aceptado finalmente la separación después de intentar sin éxito localizarme durante las primeras semanas. La división de bienes fue sencilla porque yo no reclamé nada más que mi parte proporcional de la venta de la casa, y ese dinero, junto con mis ahorros recuperados, me daba un colchón financiero suficiente para vivir modestamente durante años sin presiones económicas inmediatas. También supe, a través de un conocido común que me contactó por LinkedIn sin saber nuestra situación, que Laura y Diego finalmente se habían casado en una ceremonia íntima en el juzgado, solo con familiares directos, y que estaban viviendo en un piso de alquiler en Mislata mientras ahorraban para comprar algo propio. Me alegré sinceramente por ella al escuchar eso. No era el tipo de alegría efusiva que siente un padre en la boda de su hija, sino algo más sereno y distante, el deseo genuino de que otra persona encuentre su camino, incluso si ese camino no me incluye. 5 meses después de mi partida, en un octubre lluvioso que pintaba Santander de grises plateados, recibí una carta física por correo ordinario. El remitente era Laura Torres, con la dirección de su nuevo piso en Mislata. La sostuve en mis manos durante varios minutos antes de abrirla, preguntándome si estaba preparado para lo que pudiera contener. Finalmente rompí el sobre y saqué 3 páginas escritas a mano con la caligrafía redonda que le había ayudado a perfeccionar cuando estudiaba primaria. La carta empezaba con una disculpa. No una disculpa genérica o automática, sino una que mostraba señales de reflexión genuina. Javier, he tardado meses en poder escribir esto porque necesitaba entender realmente qué fue lo que pasó entre nosotros. Al principio solo sentía rabia, sentía que me habías abandonado en el peor momento posible, que habías demostrado que tu amor era condicional y que a la primera dificultad habías huido. Pero el tiempo y muchas conversaciones difíciles con Diego, con mamá, y principalmente conmigo misma, me han ayudado a ver las cosas de otra manera. Continuaba explicando que Diego le había contado nuestra conversación telefónica, revelándole que yo le había compartido la versión completa de lo que había sucedido, y que eso la había forzado a confrontar su propia narrativa de victimización. Escribía que había empezado a recordar momentos de todos esos años donde yo había estado presente de formas que ella había naturalizado tanto que se volvieron invisibles, las mañanas en el hospital cuando tuvo apendicitis a los 10 años, las tardes ayudándola con proyectos escolares, la vez que me perdí la boda de mi mejor amigo porque coincidía con su graduación del instituto y para mí no había duda de cuál evento era prioritario. Momentos que su padre biológico no solo no había protagonizado, sino que ni siquiera conocía que habían existido. Creo que durante años, escribía Laura, te traté como si fueras un recurso garantizado, alguien que siempre estaría ahí sin importar cómo lo tratara. Cuando te pedí que no vinieras a mi boda, en mi cabeza era una petición razonable porque estaba tan confundida sobre qué representabas en mi vida. No eras mi padre biológico, pero tampoco eras solo el marido de mi madre. Eras algo intermedio que me resultaba incómodo de definir, y en lugar de enfrentar esa incomodidad y darle un nombre honesto a lo que había sido para mí, elegí el camino fácil de excluirte.
No me di el dolor que eso te causaría porque, honestamente, nunca me había detenido a pensar si podías sentir dolor por mi causa. Siempre estabas ahí, siempre decías que sí, siempre dabas sin pedir nada a cambio. Confundí tu generosidad con obligación, tu amor con disponibilidad garantizada. Esas palabras me quebraron de una manera que no anticipé. No era rabia lo que sentía mientras las leía, sino una tristeza profunda mezclada con algo parecido al alivio, la confirmación de que mi decisión, por dolorosa que hubiera sido, había generado en Laura un proceso de autoconocimiento que tal vez nunca habría ocurrido si yo hubiera permanecido en mi rol de eterno complaciente. La carta terminaba sin pedir nada, no me rogaba que volviera, no me pedía perdón de forma explícita esperando absolución, simplemente reconocía el daño causado y me deseaba sinceramente que encontrara la felicidad que merecía. Entiendo si nunca puedes perdonarme, escribía en el último párrafo, y respeto tu decisión de construir una vida sin nosotras. Solo quería que supieras que finalmente entiendo lo que hiciste, y que aunque me dolió inmensamente, creo que fue lo correcto. Gracias por todos esos años, Javier. Fuiste más padre para mí de lo que estuve dispuesta a reconocer cuando más importaba. Doblé la carta cuidadosamente, la guardé en el cajón de mi escritorio junto a la foto del San Cristóbal de mi padre, y salí a caminar por el paseo marítimo. Era una tarde de viento fuerte que levantaba olas gigantescas contra el rompeolas, y me quedé largo rato observando esa fuerza natural, pensando en cómo a veces es necesario que algo se rompa completamente para que las piezas puedan reacomodarse en formas nuevas y más honestas. Tardé 2 semanas en responder a Laura. Cuando finalmente lo hice, mi carta fue breve pero sincera. Le agradecí su honestidad, le dije que su carta había significado más de lo que probablemente imaginaba, y que la perdonaba no porque ella lo pidiera sino porque guardar rencor solo me mantendría atado a un pasado que necesitaba soltar. Le conté brevemente sobre mi nueva vida en Santander, sobre el piano que estaba aprendiendo a tocar, sobre cómo estaba descubriendo quién era Javier Mendoza más allá de su función en la vida de otros. Y terminé diciéndole algo que me sorprendió descubrir que sentía genuinamente, que la amaba todavía, pero desde un lugar diferente, un amor que no requería proximidad física ni participación activa en su vida, sino simplemente el deseo tranquilo de que fuera feliz y encontrara su camino. No sé si volveré a ver a Laura algún día. Tal vez en años, cuando las heridas estén completamente cicatrizadas y podamos sentarnos a tomar un café como dos adultos que comparten una historia complicada pero finalmente resuelta. O tal vez no, y eso también está bien. He aprendido que el amor verdadero a veces significa dejar ir, crear distancia, permitir que cada uno construya la vida que necesita sin la obligación de encajar en las expectativas del otro. Hoy, 6 meses después de aquella tarde en que Laura me pidió que no existiera en su boda y yo decidí honrar esa petición de la manera más literal posible, vivo en una ciudad que me acogió sin preguntas, trabajo en algo que me permite vivir dignamente sin consumirme, y he empezado a escribir no solo en cuadernos sino en un blog anónimo donde comparto reflexiones sobre segundas oportunidades y el arte difícil de poner límites. Algunas personas me escriben contándome sus propias historias de familias complicadas, de amores mal correspondidos, de la valentía necesaria para decir basta. Y en cada una de esas historias reconozco fragmentos de la mía, y me doy cuenta de que lo que viví no fue único sino tristemente común, la experiencia de perderse a uno mismo en el intento de ser indispensable para otros. He vuelto a visitar a mi madre en Teruel con regularidad, compensando los años de ausencia con presencia genuina. Ella ha envejecido pero su lucidez permanece intacta, y en nuestras conversaciones largas de sobremesa, después de sus guisos tradicionales que había olvidado cuanto extrañaba, me dice con orgullo que finalmente he vuelto a ser el hijo que conoció, el hombre con sueños propios y vida independiente que se perdió durante casi 2 décadas en un intento noble pero equivocado de construir una familia donde no había espacio real para él. A veces, en las noches tranquilas cuando toco el piano en mi apartamento pequeño con las ventanas abiertas al mar, pienso en aquella cocina vacía donde dejé un sobre blanco sobre la encimera fría. Pienso en Marta encontrándolo, en el shock paralizante de descubrir que alguien a quien consideraba eternamente disponible había simplemente decidido no estarlo más. Pienso en Laura leyendo mi carta, confrontando quizás por primera vez la posibilidad de que las acciones tienen consecuencias incluso cuando quien las comete está acostumbrado a que todo le sea perdonado. Y pienso en mí mismo, en el Javier que fui durante 17 años, bien intencionado pero perdido, generoso pero ciego,
amoroso pero sin amor propio. No sé si algún día volveré a construir una familia propia. A mis 46 años esa posibilidad parece más lejana que nunca, pero también menos urgente. He descubierto que se puede tener una vida plena y significativa sin hijos propios, sin una pareja que complete tus frases, sin el peso de responsabilidades que definen tu identidad. Se puede ser simplemente uno mismo, con todas las imperfecciones y posibilidades que eso implica, y encontrar paz en esa soledad elegida en lugar de la compañía que requiere la continua negación de tus propias necesidades. Lo que sí sé con certeza es esto: nunca más voy a suplicar por un lugar en la vida de alguien. Nunca más voy a confundir ser necesitado con ser amado. Nunca más voy a dar sin límites esperando que la mera magnitud de mi entrega genere reciprocidad. He aprendido, de la forma más dolorosa posible, que el amor real se construye sobre bases de mutualidad, respeto y reconocimiento genuino, no sobre la resignación de una parte y la conveniencia de la otra. Hay cicatrices, por supuesto. Hay mañanas en que despierto con la memoria de Laura a los 8 años diciéndome que era el mejor papá aunque no fuera su papá de verdad, y esa memoria duele con una intensidad física. Hay momentos en que veo a una familia joven en el parque y siento la punzada de todo lo que pude haber tenido si las circunstancias hubieran sido diferentes. Pero esas punzadas son cada vez menos frecuentes, menos paralizantes, más integradas en la textura compleja de una vida que finalmente reconozco como mía. La carta que dejé en aquella cocina vacía terminaba con una frase que escribí sin saber completamente lo que significaría para mí en los meses siguientes: espero que encuentren la felicidad que merecen. Ahora entiendo que esa frase aplicaba tanto a ellas como a mí mismo. Todos merecemos felicidad, pero no todos estamos dispuestos a hacer los sacrificios necesarios para alcanzarla. A veces la felicidad requiere valentía para soltar, para defraudar expectativas, para ser egoísta en el sentido más sano de la palabra, priorizarte a ti mismo cuando durante años has sido la última persona en tu propia lista de prioridades. Esta es mi historia, la historia de cómo una familia que creí mía me enseñó la lección más valiosa y dolorosa de mi vida, que el amor sin dignidad es servidumbre, que la generosidad sin reciprocidad es martirio, y que a veces el acto más amoroso que puedes realizar es dejarte ir de personas que nunca aprendieron a sostenerte con el mismo cuidado con que tú las sostuviste a ellas. No soy un héroe ni una víctima. Soy simplemente un hombre que tardó demasiado en aprender a valorarse, pero que finalmente lo hizo. Y eso, descubro cada día con asombro renovado, hace toda la diferencia.